El mar de Alborán, 12 de diciembre de 1936. Las aguas frente a Málaga, España, tenían un azul profundo, inquietantemente pacífico. En la costa, esta ciudad portuaria vital se mantenía como un bastión de la República Española, pero estaba bajo asedio. Una brutal guerra civil había estallado, dividiendo al país. Los republicanos, la izquierda legítima, y los nacionales, los insurgentes liderados por el general Francisco Franco. La guerra no se limitaba a la tierra. El control de las rutas marítimas era crucial para el reabastecimiento y el sostenimiento del esfuerzo bélico. Para los republicanos, mantener abierto el puerto de Málaga era una cuestión de supervivencia. Para proteger esta frágil línea de vida, la Armada Republicana desplegó lo que tenía. Entre ellos estaba el submarino C3. En la tarde del 12 de diciembre, la nave realizzava una patrulla aparentemente rutinaria. Siguiendo el procedimiento operativo estándar, emergió a la superficie a unas pocas millas de la costa para recargar sus baterías y ventilar el aire viciado del interior. Para los 37 marineros a bordo, era un día como cualquier otro. No sabían que, bajo ellos, un enemigo invisible se preparaba para convertir estas aguas tranquilas en una tumba colectiva, y que la verdad sobre ello permanecería enterrada durante 60 años. El buque siniestrado era el submarino C3, parte de la flota de submarinos clase C construidos para la Armada Española en la década de 1920. Votados entre 1928 y 1929, estos buques habían sido el orgullo de la Fuerza de Submarinos Española. Sin embargo, para 1936, los rápidos avances en la tecnología naval significaban que ya estaban algo obsoletos. A pesar de ello, seguían siendo armas formidables en el contexto de la guerra civil. El C3, con sus 6 tubos lanzatorpedos, tenía la tarea de patrullar las estratégicas aguas entre Málaga y el estrecho de Gibraltar. Su misión era clara: interceptar barcos mercantes y de guerra del bando nacional que intentaban estrangular a la República mediante un bloqueo naval. Bajo el mando del teniente de navío Antonio Arbona, los 36 hombres de la tripulación del C3 eran marineros dedicados, leales al gobierno democráticamente elegido de España. Sus operaciones, aunque inherentemente peligrosas, se adherían a las reglas de enfrentamiento reconocidas. Eran soldados, no objetivos en una práctica de tiro. Pero en esas mismas aguas operaba otra entidad, una que jugaba bajo un conjunto de reglas completamente diferente. Era el U-34, un U-Boat tipo 7A de la Kriegsmarine de la Alemania nazi. Su presencia en España no era un accidente, era un secreto de Estado celosamente guardado. Adolf Hitler, viendo una oportunidad para probar sus nuevas armas y tácticas, y para asegurar un aliado fascista en el sur de Europa, había decidido apoyar en secreto al bando nacional de Franco. Esta operación clandestina, conocida con el nombre en clave de Operación Úrsula, había enviado una flotilla de U-Boats de élite al Mediterráneo. Sus órdenes eran explícitas: hundir barcos republicanos, especialmente navales y de suministros soviéticos, pero hacerlo sin dejar rastro. Debían operar como fantasmas, negando cualquier implicación alemana. Era un acto de guerra ilegal y no declarado. El U-34, comandado por el experimentado capitán Harald Grosse, era un depredador de alta tecnología, mucho más moderno y superior al C3 en casi todos los aspectos, especialmente en su capacidad para operar sigilosamente. No era un participante legítimo en la guerra civil, era un agente encubierto de una potencia extranjera, calentando motores para un conflicto global mucho mayor que estaba por venir. Al mediodía del 12 de diciembre de 1936, la fatídica cadena de eventos comenzó a tensarse. El C3, cumpliendo con el procedimiento operativo estándar, había emergido a unas 2 millas náuticas del puerto de Málaga. En tiempo de guerra,
Este era siempre el momento de mayor vulnerabilidad para un submarino. Sus motores diésel rugían para recargar las baterías agotadas, generando un ruido que viajaría kilómetros bajo el agua y un humo visible en la superficie. Para ventilar el aire tóxico acumulado durante la inmersión, las escotillas estaban abiertas. Varios marineros que no estaban de servicio subieron a la cubierta para respirar el aire fresco del mar. Un breve y bienvenido respiro de la atmósfera claustrofóbica del interior. Estaban completamente expuestos, visibles a kilómetros de distancia, pero confiados, creyendo estar en aguas seguras controladas por los republicanos, casi a la vista de su propio puerto. Estaban fatalmente equivocados. Más lejos en el mar, el U-34 estaba sumergido a profundidad de periscopio, barriendo el horizonte. El capitán Grosse detectó rápidamente la silueta inconfundible del submarino inmóvil en la superficie. A través de la óptica, de alta potencia, la bandera tricolor de la República Española era claramente identificable. El objetivo estaba confirmado. Con una eficiencia fría y practicada, el U-34 inició su aproximación, usando sus motores eléctricos, que eran casi silenciosos. El submarino alemán se deslizó bajo las olas, cerrando la distancia sin ser detectado. Los marineros alemanes trabajaron con una precisión letal en la penumbra roja de la sala de control, calculando la distancia, la velocidad del objetivo, 0, y el ángulo de disparo. Este era exactamente el tipo de objetivo fácil que les habían enviado a destruir. El capitán Grosse dio la orden de preparar un torpedo en el tubo de proa número 1. En la sala de control del U-34, el aire era tenso, pero era la tensión de la caza. Mientras tanto, en la cubierta del C-3, los marineros españoles seguían charlando, quizás señalando puntos de referencia familiares en la costa, completamente ajenos a la amenaza de acero que se alineaba para matarlos. A las 14:19, hora local, el U-34 estaba en la posición de disparo ideal. El capitán alemán dio la orden final. Feuer. Fuego. Con un siseo de aire comprimido, un torpedo G-7A, cargado con una potente ojiva de 280 kilogramos de explosivo, salió disparado del tubo. Corrió velozmente hacia su objetivo, dejando una delgada estela de burbujas que nadie en el C-3 vio, o que nadie pudo identificar a tiempo. El viaje duró menos de un minuto. Segundos después, ocurrió la intersección. El torpedo impactó con precisión devastadora en el costado de estribor del C-3, justo delante de la torreta de mando, en el área del compartimento de la sala de torpedos de proa. La explosión inicial fue suficiente para desgarrar el casco como si fuera de papel. Pero el desastre no terminó ahí. Se multiplicó exponencialmente. La inmensa presión y el calor de la detonación alemana provocaron una explosión secundaria y cataclísmica de los propios torpedos que el C-3 llevaba almacenados en su proa. El resultado fue una detonación doble y apocalíptica. El submarino de cientos de toneladas fue literalmente partido en dos, desintegrándose en una fracción de segundo. Una enorme columna de agua blanca, humo negro y restos irreconocibles se elevó hacia el cielo, visible desde las playas de Málaga. Para los 37 marineros a bordo, no hubo advertencia, ni tiempo para reaccionar, ni siquiera para comprender lo que estaba sucediendo. Un instante estaban realizando sus tareas rutinarias, y al siguiente, un rugido ensordecedor, una sacudida violenta que los lanzó por los aires, y luego la oscuridad inmediata y aplastante mientras el barco se desintegraba a su alrededor. El agua helada del Mediterráneo en diciembre entró a raudales con una fuerza inimaginable, llenando los compartimentos rotos instantáneamente. La nave mutilada se hundió con la velocidad de una piedra, arrastrando a toda la tripulación con ella a las profundidades. No se envió ninguna señal de socorro. Nadie tuvo la más mínima oportunidad de escapar. La vida de 37 hombres, incluyendo a su capitán, Antonio Arbona, fue extinguida en un instante. No murieron en una batalla justa,
ni siquiera por un accidente trágico o negligencia. Murieron como víctimas de un acto de guerra secreto, una ejecución calculada y clínica de la que no tenían el menor conocimiento. En la costa de Málaga, los testigos en tierra escucharon la fuerte explosión y vieron la columna de humo en el mar. Inicialmente, reinó la confusión. Muchos supusieron que era un ejercicio de artillería naval o quizás un accidente a bordo de uno de sus propios buques. Solo cuando el C-3 no regresó al puerto al anochecer, el mando naval republicano en Málaga comenzó a temer lo peor y se dio cuenta de la tragedia. Se enviaron barcos de búsqueda y aviones de reconocimiento a la zona indicada por los testigos. No encontraron nada. Al día siguiente, todo lo que quedaba en la superficie era una gran mancha iridiscente de aceite y algunos pequeños restos flotantes. Trozos de madera, corcho y objetos personales. No hubo supervivientes. Casi de inmediato, la maquinaria de propaganda del bando nacional, informada en secreto por sus aliados alemanes del éxito de la Operación Úrsula, se puso en marcha. Difundieron agresivamente la historia de que el C-3 se había hundido debido a una explosión interna. Afirmaron que esto era prueba de la incompetencia, la negligencia y la falta de mantenimiento de la tripulación republicana. Fue un brillante golpe maestro de desinformación. No solo habían eliminado una amenaza naval, sino que ahora usaban su muerte para desmoralizar al enemigo y retratarlo ante el mundo como técnicamente inepto y descuidado. Durante 60 años, esta fue la historia oficial. Después de que Franco ganó la guerra civil en 1939, esta versión de los hechos, la de la explosión interna causada por la incompetencia republicana, se consolidó en los libros de historia y en los registros navales. Los vencedores escriben la historia. Y en esta historia, la tripulación del C-3 fue culpada póstumamente por su propia muerte. Fue un encubrimiento histórico deliberado, exitoso y dolorosamente duradero. La verdad real, salud, mi amor, junto con los 37 por muchos años hombres, más de libertad. Eso espero. permaneció en el fondo del mar, envuelta en silencio y mentiras. El encubrimiento comenzó a desmoronarse en la década de 1990, mucho después de la muerte de Franco y el retorno de la democracia a España. Un historiador naval y buzo malagueño llamado Antonio de la Cruz se obsesionó con el misterio del C-3. No aceptaba la versión oficial. Pasó años investigando archivos, entrevistando a los familiares de los testigos y utilizando tecnología de sonar para peinar el fondo marino frente a Málaga. Finalmente, en 1997, su persistencia dio frutos. Localizó los restos del submarino. Lo que encontró cambió la historia. En 1998, se organizó una expedición de buceo forense al Pecio. Las imágenes de video y el análisis de los restos revelaron pruebas irrefutables. El casco no había explotado de adentro hacia afuera, como afirmaba la propaganda franquista. En cambio, las gruesas placas de acero del casco estaban dobladas violentamente hacia adentro, una firma característica e inconfundible de un impacto de torpedo. El daño estaba localizado exactamente donde un torpedo habría golpeado para causar el máximo daño. Esta evidencia física fue la pistola humeante. La confirmación final provino de los archivos en Alemania, ahora abiertos a los investigadores. Los diarios de guerra del U-34, meticulosamente guardados, fueron examinados. El registro del 12 de diciembre de 1936 era escalofriantemente claro y profesional. El capitán Grosse anotaba fríamente: a las 14:19, disparado un torpedo contra un submarino republicano clase C. Se observó explosión y hundimiento inmediato en las coordenadas geográficas exactas. No había lugar a dudas. La causa raíz del desastre no fue un fallo técnico ni un error humano de la tripulación del C-3. Fue un acto deliberado de agresión por parte de una potencia extranjera, encubierto por una de las campañas de propaganda más eficaces y duraderas de la guerra. Hoy, los restos destrozados del C-3 yacen a 68 metros de profundidad en las aguas azules frente a la costa de Málaga. Ha sido declarado oficialmente tumba de guerra por el gobierno español, protegido por ley, en respeto a los 37 marineros que descansan eternamente en su interior.
La verdad es menor que Cardinal Zero. Dormir 0,5 segundos es mayor que enterrada durante 6 décadas. Finalmente salió a la luz, no gracias a los gobiernos, sino a la persistencia incansable de historiadores y buzos privados. El desastre del C3 es una lección costosa y trágica sobre cómo la niebla de la guerra y la propaganda política pueden distorsionar la historia, robando no solo vidas, sino también el honor de los muertos. No fue solo un incidente naval, fue una de las primeras pruebas tangibles de la intervención directa y mortal de la Alemania nazi en el conflicto español. Un campo de pruebas para las tácticas de U-Boat que pronto sumergirían a toda Europa en la oscuridad de la Segunda Guerra Mundial. Para los 37 marineros del C3 y para sus familias, el descubrimiento de la verdad les devolvió el honor. No murieron por negligencia, cayeron heroicamente en el cumplimiento de su deber, víctimas de una guerra secreta que el mundo aún no estaba listo para reconocer. Sus nombres están ahora grabados en monumentos en Málaga y Cartagena, un recordatorio solemne de que la historia, sin importar cuán profundo sea enterrada, eventualmente encontrará su camino de regreso a la superficie.